Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? Véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y prepararos porque el videojuego del que vamos a pasar a hablar a continuación muy en profundidad no estáis preparados todavía para jugarlo. Os voy avisando desde ya. En este caso se trata ni más ni menos que de Starfield. Lo habréis averiguado por el título del vídeo, muy listos vosotros, pero en este caso tenemos nuevas informaciones de lo que traerá este videojuego, muchísimos detalles sobre los cuales no me voy a quedar en la superficie y voy a profundizar muchísimo sobre ellos. Los hemos conocido gracias a la mejor fuente posible, Todd Howard, que en este caso pues ha hablado del videojuego en referencia a varias preguntas que ahora os comento de dónde ha salido explícitamente todo esto. Además, no solamente me voy a limitar a esto, sino que también voy a poner algo de cosecha propia y voy a comentar algunos rumorcitos que hay alrededor de este videojuego durante las últimas horas, porque después de tanto Activision Blizzard en el cuerpo, vamos a intentar cambiar a hablar de uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos de cara a los próximos tiempos. Starfield va a ser único. Esta entrevista que ha concedido Todd Howard, comento también por encima que ha sido realizada precisamente para contestar a las dudas de la comunidad de Bethesda y en este caso más concretamente de Starfield, videojuego sobre el cual todavía hay un montón de cuestiones en el aire y pues Todd Howard y todo lo que es el equipo de Bethesda se han puesto en contacto con algunos seguidores y tal, un contacto indirecto en este caso, para ir recabando varias preguntas, es decir, no es que hayan contestado una persona de manera individual, sino que han recogido la mayoría de cuestiones que en este caso inquietan a esta comunidad, ¿de acuerdo? Si queréis participar en todo esto tenéis que utilizar el hashtag StarfieldQuestion, ¿vale? Podéis ver lo que es la entrevista al completo, también os lo digo, en el canal oficial de Bethesda aquí mismo en YouTube, no necesariamente Bethesda España, sino que en el canal oficial ya lo tenéis incluido con los subtítulos. Y bueno, cosas varias que han abarcado en esta entrevista, una entrevista que apenas dura unos poquitos minutos, no os creéis que va mucho más allá de todo eso, pero como digo, vamos a rascar la superficie sobre los siguientes temas. Lo primero, líneas de diálogo, hablando de 250.000 líneas de diálogo y eso va en progreso, seguramente no sea una cifra definitiva. También se ha hablado de la profundidad que tendrá este videojuego, también lo que son los rasgos en los que podemos determinar el carácter de nuestro personaje, lo moldeable que podría ser incluso cuando ya avanzas el videojuego después de su propia creación, como también lo que es el sistema de diálogo en el cual van a profundizar de una manera que no habíamos visto desde la etapa de Oblivion, sobre todo en lo que fue el salto a esa digamos fórmula que ya se perdió en las entregas posteriores. Pero bueno, en este caso también vamos a hablar sobre la realidad de este videojuego, sobre el realismo, siendo más exactos y concretos, porque tenemos un montón de cosas interesantísimas, como hasta qué punto va a ser esto un RPG de los más hardcore que hayamos visto. Y aquí tengo que hacer un par de incisos para que sepáis a lo que vais con este videojuego, que sigue habiendo mucha gente despistada que cuando le digo que es un RPG dicen, ¿ah? ¿Starfield es un RPG? Sí. Mucha gente sigue pensando que Starfield o piensa o cree realmente que es un shooter. Realmente se piensan que es un shooter en el espacio en primera persona y tal y cual. Bien es cierto que lo que es la comunicación de Bethesda no es la primera vez que hace que la gente conciba sus videojuegos de esta manera. Pasó con Fallout 3 en su día, que cuando salió el tráiler la gente pensaba pues que era poco menos que un Killzone, un juego más de ese montón, ¿no?, de shooter que salieron por aquella época, pero la realidad es que no, nos estamos enfrentando a una RPG con muchísimas posibilidades, tantas que algunos de esos videojuegos que he comentado, Fallout 3 y demás, no han podido ser recreados con esa magnitud de opciones en otros videojuegos a día de hoy. Ojito con eso, así que tened en cuenta ese punto. Ahora, la otra duda que le surge a mucha gente es ¿cuál es la historia de Starfield? ¿Qué es lo que hay detrás de Starfield? Es que no nos dicen cuál es la historia, la narrativa, etcétera, etcétera.
Mismo consejo, coged un juego de Bethesda y poneros a jugarlo. Coged Fallout 4, coged Skyrim, que son un poco los más asequibles para lo que son las generaciones actuales, y poneros con ellos para que sepáis que la historia en los juegos de Bethesda sí, por supuesto es importante, por supuesto es bastante potente, por supuesto es bastante llamativa, pero sin embargo no es más que una excusa argumental para que te pierdas en ese universo y hagas un poco lo que te dé la realísima gana, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que a día de hoy hay gente que empezó el Skyrim hace años y no se lo ha pasado. ¿Por qué? Pues porque no necesita pasárselo para disfrutarlo, ya que en este caso simplemente se queda a vivir en ese mundo, porque son tantísimas las posibilidades que ofrecen estos videojuegos que os voy avisando. Como Starfield no vais a ver un producto similar en videoconsolas hasta pasados muchos años, por ejemplo con Elder Scrolls. Y la entrevista comienza hablando acerca de dónde viene Starfield, cuál ha sido la inspiración principal, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a comentar mucho sobre ese tema porque básicamente es nombrarnos una serie de videojuegos que por supuesto en su momento le inspiraron, lo que era la programación en su día, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sobre eso os invito a que veáis las 1000 entrevistas que Todd Howard ha concebido sobre este tema ya en tiempos pasados, lo veréis mucho más al detalle. Pero bueno, yendo ya a lo que nos corresponde a nosotros como usuarios en lo que sería la experiencia de juego, veis que antes he mencionado Starfield como un RPG hardcore o algo por el estilo, pero bueno, Todd Howard lo ha denominado como una ciencia ficción dura. En este caso no porque él diga que el videojuego es así, sino porque se lo han preguntado los usuarios si nos encontramos ante un videojuego de una ciencia ficción tan rematadamente exacta que nos pueda resultar muy chocantes como jugadores, que en este caso, por ejemplo, se habla de que te quedes congelado en el espacio, cositas por el estilo. Digamos que los niveles de mecánicas físicas y demás los lleven un paso demasiado lejos en ese sentido, tanto que el usuario tenga la vida por prácticamente imposible. No, obviamente no van a llegar tan lejos como eso. Y por ejemplo se ha hablado del tema del combustible, ¿vale? De lo que es el combustible de la nave, que es un buen ejemplo de todo esto. Si imagináis que en Starfield, por ejemplo, salís en un viaje espacial, ya que podéis mover la nave por el espacio y os quedáis sin combustible en mitad del viaje, pues más de uno se preguntará ¿qué pasa entonces? ¿No puedes volver? ¿Te tienes que quedar varado en el espacio esperando que te recojan o algo por el estilo? La pregunta esa todavía no tiene una respuesta demasiado exacta, pero lo que nos dice Todd Howard es que no se va a llegar a tal grado. Sobre el tema de combustible, sí, nuestra nave irá mediante un combustible real en este caso, ¿de acuerdo? Un combustible que se va a ir agotando conforme vayas haciendo los viajes, pero todo va a estar determinado a que cuando tú te subas a la nave y quieres emprender un trayecto, en este caso tengas una línea trazada para decir si tú puedes llegar a ese destino o no. Si no puedes llegar, sencillamente no inicias el viaje y ya está. En este caso pues te ponen esa limitación para que el videojuego no se te quede perdido en la absoluta nada, ¿de acuerdo? Pero esto de momento cogedlo un poco con pinzas, ¿vale? Pero sobre eso, tenedlo muy en cuenta, que aquí vais a tener que cuidarlo absolutamente todo, ¿vale? Vais a tener que cuidar lo que es el estado de la nave, por supuesto tenéis que recomponerla, como vimos en el vídeo precisamente vosotros mismos vais a formar lo que es la nave, los interiores, la gente que hay trabajando en ella, a la que por supuesto les vas a tener que pagar. Sí señoras, sí señores, aquí vais a tener que cuidar de vuestros minions, de los que os van a ir cuidando y van a formar pues laboratorios o lo que os dé la gana, o incluso lo que es la propia tripulación militar que en algún momento por supuesto podrás llevar, porque sí, los personajes que recojas en otros planetas podrás llevarlo en tu nave, eso sí, no te olvides de repostar. Y es que tenéis que tener también muy claro que en este videojuego parece que va a haber un componente supervivencia bastante profundo, ¿de acuerdo? En el sentido de que, por ejemplo, hemos visto que en el videojuego pues tienes un HUD en el que se podían apreciar, o al menos podemos intuir que tienes que velar por lo que es el oxígeno que llevas en la mochila, por lo que es el tema de la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. En cada planeta la gravedad funcionará de una manera, habrá algunos en los que puedas ir sin casco, otros en los que tendrás que ir con casco obligatoriamente, y tendrás que cuidar todo eso. Pues con el tema del combustible pasaría exactamente lo mismo. Habría momentos en los cuales pues no vas a tener suficiente para llegar a un destino al que quieras ir, pero seguramente tengas la posibilidad de que recogiendo esos minerales, esos materiales que hay en el planeta, puedas fabricar tu propio combustible. Por supuesto, todo esto todavía necesitamos mucha más información, pero es que creo que literalmente no hay vídeos que puedan explicar eso en profundidad, porque son videojuegos que incluso cuando forman ya parte de la historia, cuando pasan los años, se les siguen descubriendo cosas
cosas nuevas. Ahora vamos a profundizar en cosas que a mí desde luego me encantan, que en este caso son los rasgos del personaje. Cuando iniciéis el videojuego vosotros podéis crear a vuestro propio personaje, lo que son los rasgos faciales, físicos y demás, pero la cosa va todavía un paso más allá. Nuestro personaje podrá ser introvertido, podrá ser más expresivo, etcétera, etcétera, lo cual va a determinar lo que son los diálogos que a continuación también vamos a comentar. Pero lo que es el personaje que creas al principio, conforme avance el videojuego lo seguirás pudiendo moldear. Quiero decir, si tu personaje, como he comentado, es introvertido, a lo largo del videojuego, según lo que ha dejado caer Todd Howard, pues eso sería modificable. No en el sentido de que tú puedas editarlo en un menú u cosas por el estilo, no, sino que habrá pues cierto número de misiones, habrá algunas quests muy concretas, las cuales pues harían que tu personalidad pudiese variar hacia otro rumbo, que en este caso podría hacer que una persona introvertida pues sea mucho más expresiva, sea mucho más suelta y vaya ganando atributos en esa otra faceta, ¿de acuerdo? Tened eso muy presente porque se ha comentado, y es que hay muchos videojuegos de rol que conforme creas al personaje al principio te lo comes así hasta el final del videojuego. Le pueden mejorar atributos de ataque, defensa y todo ese tipo de cosas, pero lo que es el rango de personalidad y demás pues es algo que se queda como fijado, pero no. En este caso no solamente afecta a lo que es si empiezas teniendo una casa, si empiezas teniendo deudas, etcétera, 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 opciones que también existen en el videojuego. Tú puedes empezar Starfield teniendo la casa de tus sueños, tú puedes tener algo ya preestablecido, aunque en este caso tendrás una deuda maravillosa que pagar, pero aparte de eso, aparte de las deudas y las casitas, como digo, lo que es vuestra personalidad, también conforme avance el videojuego, haciendo, como digo, unas misiones muy concretas y exactas, podréis ir moldeando a vuestro personaje nuevamente, así que prepararos para crearos a vuestro personaje, pero también para moldear. Ese personaje no escucharemos nunca su voz, será un personaje mudo, pero a su vez tendrá muchas cosas que decir, tanto que el videojuego cuenta con más de 250.000 líneas de diálogo actualmente. Ojito con eso. Hace unos meses comentábamos que el videojuego iba por unas 150.000, 180.000 líneas de diálogo, ¿de acuerdo? Poco después recordar que creo que uno de los actores comentaba que ya habían avanzado hasta las 200.000 líneas de diálogo. Pues bueno, lo que hemos sabido una vez hablado Todd Howard sobre todo esto es que finalmente llegan a 252.000 líneas de diálogo ya en números más redondeados en este caso, aunque no se descarta que esas líneas de diálogo vayan todavía un paso más lejos, aunque la mayoría de ellas corresponden a lo que son personajes, NPCs y cositas por el estilo, que es otro de los grandes puntos fuertes de Bethesda, porque mucha gente puede pensar que sí, que hay muchos juegos con líneas de diálogo, pero eso no nos dice nada. Ojo que no, porque los videojuegos de Bethesda en eso son impresionantes. Y es que tened en cuenta que si no habéis jugado alguno de estos videojuegos, prácticamente con cualquier NPC puedes entablar unas conversaciones, establecer alguna que otra relación, depende mucho del caso y del videojuego del que estemos hablando. Veremos a ver en Starfield hasta qué punto de lejos quieren llevar esto, pero la realidad es esa, que realmente puedes tener una conversación fluida con los NPCs que ves en cualquier parte, no los típicos NPC que te repiten el mismo discurso 400 veces y tú no le puedes decir nada más, no, sino que aquí tendrás casi siempre opciones con todos y cada uno de ellos. Eso es lo que lo hace inmenso, pero luego dentro de esas opciones, sobre todo con los personajes principales, tendrás otro abanico de posibilidades más añadidas, y todo esto va a ir cambiando, por supuesto, en función de las diferentes decisiones que vayas tomando a lo largo del videojuego, y sobre todo también, como he comentado antes, de la personalidad que tengas definida. Pero en este caso vamos a ir un paso más lejos. Y en pantalla os pongo lo que es este sistema de conversación, al cual por fin le podemos poner imágenes después de esta entrevista, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a un NPC, ¿vale? Tenemos a un NPC, el cual nos deja tres opciones. Esas son las tres principales opciones de diálogo que seguramente veremos con la mayoría. En primer lugar, tenemos una opción que es la del sistema de persuasión, que es el que estamos comentando. Luego tenemos una opción para ser un poco más agresivos, que pone attack, así que imaginaros que a partir de ahí se forma el pitoste. Y por último, parece que tenemos una respuesta un tanto más neutra, como digamos una respuesta que no afecta ni una cosa ni otra, no te mojas en ese sentido, un bien queda, ¿vale? Pues si vamos a lo que es el sistema de persuasión, vuelve lo que es el sistema de Oblivion, un sistema ramificado en el cual tú vas tomando una decisión debajo de otra, ¿vale? Si tú dices una frase, luego según ese argumento que hayas dado podrás decir otras cuentas. ¿Para qué? Pues para así convencer, por ejemplo, a un pirata del espacio que no te mate.
por ejemplo, o para hacer una negociación con alguien a quien le quieres sacar alguna clase de cosa, o por ejemplo, si quieres conocer a una chica, un chico en el videojuego, o quieres cualquier cosa, pues también seguramente tendrás este sistema para poder conseguir lo que estás buscando, para simplemente que veáis la profundidad que va a tener este título y el por qué tantas líneas de diálogo, porque sí, tú puedes tener un montón de líneas de diálogo, pero que no tengan utilidad ninguna porque son prácticamente todas cinemáticas. No, aquí tienen una utilidad muy directa con prácticamente todos los NPC. Estas líneas de diálogo, por cierto, tendrán como un sistema de puntos que se van a ir restando y un sistema de turnos, según lo que podemos ver en la imagen, sobre el cual, pues según vayas respondiendo una cosa u otra, vas perdiendo puntitos, vas ganando. No sé muy bien cómo va a ir este sistema, ¿vale? Pero por supuesto no podrás quedarte ahí hablando hasta el final de los tiempos. Tendrás sencillamente un número limitado de respuestas, como digo, siempre según las decisiones que vayas tomando. Prepararos porque ni una partida va a ser igual a la anterior. Otro detalle que precisamente nos ha dejado la imagen del sistema de conversación y demás es lo bien que están diseñados los personajes. Este que hemos puesto en pantalla precisamente me ha recordado mucho a un personaje típico de Fallout, del cual tiene un montón de desperfectos en la cara, en lo que es la ropa, mucho montaje improvisado. La verdad que lo que es el diseño de producción de este videojuego tiene que ser una completa y total locura. Esto va precisamente para todos aquellos que tienen muchas dudas con el videojuego sobre lo que es el tema de los gráficos y cositas por el estilo. Como he dicho antes con la historia, también lo digo con el tema de los gráficos. Por supuesto va a tener una buena historia y va a tener unos buenos gráficos. Sencillamente hay que ver lo que tienes en pantalla para saber que el videojuego luce muy bien, lejos de toda esa gente que dice que parece un videojuego de PlayStation 3. Refrescad un poquito la mente de las imágenes de Starfield porque está muy lejos de todo eso. Va a ser un videojuego que en cuanto a animaciones y demás va a mejorar todo lo visto hasta la fecha dentro de Bethesda. Para cerrar con estas imágenes, más de uno durante el día de ayer volvió a repetir el mantra de que Starfield va a ser poco menos que Cyberpunk 2077, que va a estar completamente roto, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el problema de Cyberpunk 2077 fue salir demasiado pronto, al menos en las videoconsolas. Si Cyberpunk 2077 se hubiese retrasado 6 meses, veríamos un videojuego infinitamente mejor y no estaría tan destrozado. De hecho, 6 meses después fue precisamente cuando Sony lo devolvió a la tienda digital, para que simplemente os hagáis una pequeña idea de que esos 6 meses de diferencia nos hubieran traído un videojuego mucho mejor. Starfield, aunque se retrasó y fue una noticia dolorosa, en cuanto a lo que es el resultado final del videojuego, va a ir muy en su favor y va a salir bastante más pulido de lo que lo hubiéramos tenido en apenas un mes. Pero bueno, sobre todo esto y mucho más os invito a que, como siempre, en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones, link en la descripción en EVA, y que muchísimas gracias de verdad por todas las compras que realizáis desde mi enlace. Y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.